a cargo de la doctora María Consuelo Barleta Villarán. Ella es abogada por la Universidad Pontificia Católica PUC, magíster en Gerencia Social con mención de Evaluación y Seguimiento de Proyectos Sociales por la PUC, con maestría en Criminología y Delincuencia Juvenil por la Universidad Castilla de la Mancha, España. También cuenta con estudio de posgrado en Derecho, Justicia y Políticas Públicas para la Infancia y Adolescentes. Asimismo, es docente asociada en la Facultad de Derecho de la PUC. El tema que nos convoca el día de hoy con la doctora María Consuelo son aspectos criminológicos y neurocientíficos en la responsabilidad penal de los adolescentes. Doctora, bienvenida y una vez más la disculpa del caso. Así que vamos a pedirles a nuestros participantes que por favor tomen atención a la clase del día de hoy y todas las preguntas van a ser al final de la sesión académica. Bienvenida, doctora. Gracias, no, no se preocupe Nadia, me pareció justo para los participantes y también para Claudia Félix, que es una amiga de años que propiamente se haga la distinción entre nuestros aportes. Muy bien, entonces comenzamos desde ya con lo que es el tema del día de hoy, como bien lo han indicado, ¿no? Aspectos criminológicos y neurocientíficos en la responsabilidad penal adolescente. Es un tema bastante importante, en realidad es un tema que termina siendo fundamental para poder entender la responsabilidad y el nivel de responsabilidad y de culpabilidad que se podría atribuir a los adolescentes frente a los hechos ilícitos penales cometidos. Algunas cuestiones preliminares. Las neurociencias son un conjunto de ciencias que buscan entender la relación cognitiva entre el cerebro y los procesos mentales y entender cómo estos influyen en nuestra conducta. El cerebro tiene que ver con la regulación de la conducta y cómo actuamos. El cerebro del adolescente se encuentra en construcción. Su desarrollo no ha concluido en base a la evidencia neuroconductual, morfológica, neuroquímica y farmacológica. La criminología del desarrollo plantea que el individuo no se hace delincuente de un momento a otro, sino que la conducta infractora se desencadena por hechos pasados de su historia que interactúan de manera compleja en el individuo, interactuando cuestiones personales y relacionales. Bueno, no es más que una cuestión previa antes de entrar al tema que nos convoca el día de hoy. Ya que estamos dentro de, pues, propiamente una especialización penal juvenil, lo primero que tendríamos que nosotros propiamente destacar es cuál es la finalidad de la justicia penal juvenil. No, la finalidad de la justicia penal juvenil es finalmente, y esto en realidad hay que entenderlo de esta manera, a favorecer a la generación de un aprendizaje en el adolescente. En realidad seguramente han tenido oportunidad y ya pues ya han tenido clases anteriores que tienen que haber incidido en el principio educativo del derecho penal juvenil, en el sentido que lo que se busca es que el individuo concluya su proceso de socialización. O sea, por algún motivo el adolescente no logró un proceso de socialización adecuado. Y esto tiene que ver definitivamente con una serie de factores de riesgo que interactúan de manera compleja en el individuo. Y lo que se quiere es más bien generar un aprendizaje en ellos de cuáles son los bienes jurídicos tutelados en la sociedad, pero no solamente ellos, sino también en ayudarlos a lo que es contrarrestar lo que implica ser adolescente. Y vamos a hablar justamente de esto, ¿no? El ser adolescente tiene que ver con muchas características que favorecen a lo que es un involucramiento temprano en una transgresión a la ley penal. Entonces, el objetivo de la intervención con los adolescentes es ayudarlos a que desistan, a que abandonen las posibilidades de continuar en una trayectoria delincuencial. Esto se hace justamente ayudando a disminuir los factores de riesgo
y aumentando factores protectores mediante un tratamiento especializado y diferenciado. Sobre el tema del desistimiento delictivo, en realidad es un tema bastante importante. Hay mucho aporte con respecto a esta temática en términos de entender que lo que se busca en la intervención es conseguir que el adolescente se desenganche del delito. O sea, en otras palabras, ayudar a que el adolescente reconstruya su identidad. El adolescente ha ido construyendo una identidad pro delincuencia, digámoslo. Hasta muchas veces este podría verse como un delincuente y ver que su futuro tiene que ver con la delincuencia. Pero lo que se quiere es generar este reaprendizaje a fin de generar en el adolescente que de manera prolongada en el tiempo vaya modificando su conducta, pero se entiende que el desistimiento delictivo tiene que ver con un proceso en el cual posiblemente van a haber recaídas en el joven. O sea, en los mismos centros de privación de libertad encontramos, ¿no?, situaciones en las cuales los adolescentes pueden tener una indisciplina o una inconducta. Y es que propiamente ellos se les está buscando ayudar a que se vaya generando en ellos habilidades sociales, ¿no? Algunos llaman habilidades para la vida, y que tienen que ver también con la conciencia de error sobre los hechos pasados y sobre los hechos presentes que pueden involucrar una indisciplina actual en privación de libertad. Entonces, el desistimiento, o sea, eso es lo que se busca verdaderamente en el ámbito penal juvenil. Y esto tiene que ver en realidad, o sea, entender que cuando hablamos del derecho penal juvenil, estamos aludiendo a que en realidad partimos en principio de una especialidad que tiene su origen en la especialidad de los derechos de los niños y adolescentes. O sea, la especialidad de los derechos de los niños y adolescentes tiene verdaderamente su origen en un tratado de derechos humanos, ¿no?, que seguramente lo han mencionado ya, la Convención sobre los Derechos del Niño. Y la Convención sobre los Derechos del Niño refiere a que el Estado y la familia tienen la obligación conjunta de resguardar derechos en los niños desde temprana edad. Cuando esto no tiene lugar, cuando de alguna manera esto no sucede porque el Estado puede estar ausente o no invierte en su política social, tiene políticas sociales ineficaces, no efectivas, entonces se generan factores de riesgo. Al generarse factores de riesgo, entonces estos factores de riesgo como que de alguna manera no determinan, pero sí dan cierta predictibilidad a que el individuo pueda incurrir en una infracción a la ley penal. Entonces son factores de riesgo que se originan en la transgresión de derechos. Esto lo vamos a nuevamente conversar, yendo un poco también acá el preámbulo, y en ese sentido, si el Estado no actuó de manera preventiva a través de política social, pues el Estado tiene que asumir su cuota de responsabilidad frente al hecho infractor cometido por el adolescente, y esto avala lo que es un derecho penal mínimo. Algunos autores hablan, por ejemplo, Juan Bustos Ramírez, de lo que es la exigibilidad. ¿Qué tanto podemos exigir al adolescente una conducta distinta si es que no ha tenido la oportunidad de valerse del resguardo de sus derechos y de un aprendizaje social que le permita un proceso de socialización adecuado? Entonces, exigirle una conducta distinta termina siendo muy complejo cuando vemos dónde encontramos muchas veces a estos adolescentes en contextos familiares de violencia, habiendo desertado de la escuela, consumiendo drogas, en fin, ¿no? Entonces, una serie de factores de riesgo que tienen que ver con una ineficacia del Estado, una ausencia muchas veces del Estado en determinados barrios o lugares de nuestro país, y propiamente esto favorece
a la transgresión temprana de la ley penal. Pero a todo ello que tendría que ver con factores de riesgo, digámoslo, de corte social o relacional, hay un factor de riesgo que es natural, que es la adolescencia. Y la adolescencia, ¿no? O sea, ahí tendríamos que preguntarnos, ¿pero por qué? ¿Por qué ser adolescente puede ser también un factor de riesgo? En primer lugar, tendríamos que aludir a que la palabra adolescencia tiene su origen en el verbo latino adolecere, y el significado es crecer, desarrollarse. El tiempo en que está formulado es un participio presente, es decir, que está en estos momentos activo. Es decir, se debiera entender como el que está creciendo. O sea, el adolescente es el que está creciendo. Por lo tanto, sabemos que la adolescencia entonces se encuadra entre dos momentos cruciales en el individuo, entre la pubertad y la juventud. Según UNICEF, recogiendo pues propiamente el planteamiento de la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el periodo de crecimiento que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta. Y según la OMS, la adolescencia comprende entre los 10 y 19 años. Eh, Independientemente de que en realidad es muy complejo aludir a una edad, más aún, por ejemplo, en un país pluricultural como el nuestro, en donde tendríamos que hablar de las adolescencias, porque las adolescencias se viven de manera distinta en la costa, en la sierra y en la selva, ¿no? Lo importante es el valor adaptativo, funcional y decisivo que tiene finalmente esta etapa de desarrollo. El individuo se va adaptando socialmente. El individuo, como lo hemos dicho, se va generando un aprendizaje social de lo que está permitido y no permitido en una sociedad, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que socialmente no está permitido el incesto, ¿no es cierto? Sabemos que en otras sociedades, en la historia de la humanidad, en algún momento fue permitido y promovido el incesto. Pero en nuestro caso, sabemos culturalmente que nosotros no estamos de acuerdo con el incesto. Y esto por estudios científicos que demuestran todas las taras que tienen dan lugar genéticamente a individuos cuando se relacionan sexualmente con parientes cercanos. Eh, o, por ejemplo, sabemos que propiamente también no está permitido atentar contra la propiedad ajena, ¿no? Porque y sabemos el respeto de la propiedad ajena. Pero aunque no lo veamos del todo claro, en realidad esto ha tenido que ver con aprendizajes. O sea, nosotros hemos aprendido esto. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, viene un niño de colegio pequeño con un borrador, con una regla que no le pertenece? Y sus padres, dándose cuenta de esta situación, no lo corrigen, no le piden que lo devuelva, sino muy por el contrario, lo aplauden por su audacia de justamente apropiarse de lo ajeno. Entonces, ahí se va dando un aprendizaje de manera equivocada y el individuo va asimilando conductas como si éstas estuvieran permitidas en la sociedad. Eh, entonces, la adolescencia, habíamos dicho, según justamente la Organización Mundial de la Salud, es en el periodo de 10 a 19 años, pero según estudios recientes, hablamos hoy en día de la nueva adolescencia. Y la nueva adolescencia que tenemos, y esto es un tema, pues, digámoslo a nivel mundial, ¿no? Podemos decir que la adolescencia se ha extendido. Y esto no es un tema social, o sea, es un tema ya científico. El sujeto adolescente
Estamos hablando ahora de que la adolescencia dura hasta los 25 años. Pero ¿en qué nos basamos? Fundamentalmente nos basamos en los estudios de las neurociencias. Y propiamente las neurociencias buscan explicar algunas características muy propias del adolescente. ¿Cuáles son las características de repente más saltantes que podemos inicialmente plantear? Aunque hay muchas que vamos a ir descubriendo. En primer lugar, el adolescente es un sujeto impulsivo. Vamos a ver cómo justamente esta impulsividad, ¿no? En la cual el sujeto tiene dificultades para propiamente inhibir su conducta, tiene que ver con una parte del cerebro, con la corteza prefrontal del cerebro. Por otro lado, también tenemos justamente el tema de la búsqueda de recompensas. El adolescente normalmente se guía por una búsqueda de una satisfacción inmediata. No es el sujeto que tiende a postergar la recompensa, sino que más bien busca una inmediata satisfacción o propiamente busca sentir una satisfacción inmediata sin postergarla, ¿no? Y esto hace también que propiamente esté muy propenso a asumir riesgos, ¿no? Hay una mayor propensión a asumir riesgos cuando, por ejemplo, en el ámbito por eso tenemos justamente el tema de la maternidad adolescente, ¿no? Y cómo ha crecido en el país. Y es parte, y hay que entenderlo, es explicado esto por la etapa adolescente. El adolescente puede tener conocimiento, por ejemplo, del uso de preservativos, pero propiamente si se guía por su impulsividad y por asumir riesgos sin medir las consecuencias de su conducta, entonces vemos nosotros por qué tenemos tanto embarazo adolescente, ¿no? Entonces, propiamente son cuestiones que primero vemos nosotros como son las más saltantes: impulsividad, búsqueda de recompensa y asumir riesgos, ¿no? Asumir riesgos sin medir las consecuencias. Entonces tenemos nosotros lo que es finalmente este tema de hasta cuándo es la adolescencia. En realidad esto ya nos lo dice la ciencia, porque la adolescencia tiene que ver con qué, con justamente el desarrollo del cerebro, en lo que es el desarrollo que se va dando de esta corteza prefrontal del cerebro, y el cual una vez que ya se logra desarrollar, ya podemos hablar de un momento de adultez, cuando ya la persona puede inhibir sus impulsos, ¿no? Cuando una persona puede postergar las gratificaciones, ¿no? Y propiamente sabe lo que implica asumir una decisión en uno u otro sentido y de los riesgos que estos derivan. Entonces, en realidad, según todo lo que se ha venido dando de mapeos cerebrales, ¿no? Podemos nosotros hoy en día decir que la adolescencia dura hasta los 25 años, ¿no? Entonces, claro, todo lo que es el color celeste es el que, según esta gráfica, nos va mostrando, ¿no? Cómo se ha logrado el desarrollo. El celeste tiene que ver con desarrollo cerebral. Cómo es el cerebro de un niño de 5 años y cómo se da el cerebro de una persona de 20 años. Y bueno, en realidad también según los estudios científicos que se han venido dando desde las neurociencias, nos plantean pues cómo en las distintas edades, como ven ustedes, de la niñez, se van produciendo lo que se llama como la formación sináptica, ¿no? Cómo justamente hace sinapsis las distintas neuronas, cómo éstas van intercambiando información, ¿no? Y cómo también hay un momento lo que es el desarrollo, ¿no? De esta primera infancia,
cómo se da la poda sináptica, en donde finalmente se desechan aquellas neuronas que no han hecho esa conexión, que no son útiles, ¿no? Entonces se llama la poda sináptica. Entonces vemos que allí, como ven ustedes, se plantea que son cambios neuronales progresivos, crecimiento de nuevas neuronas, sinaptogénesis se le llama, o regresivos que tienen que ver con la poda neuronal. Reducción y sincronización tienen que ver con esta poda neuronal. Y hay, bueno, propiamente un momento de superproducción de sinapsis y hay una competencia entre ellas y la fuerza o la eliminación de estas neuronas depende exclusivamente de las experiencias y las demandas ambientales. O sea, hay un tema de estimulación muy importante para que propiamente tenga lugar una experiencia sináptica importante en la conexión entre las neuronas. Pero propiamente lo que tenemos también es, esta es una primera poda, una primera sinapsis y poda sináptica, y luego vamos a ver que hay una segunda, y la segunda tiene lugar en la etapa adolescente. Dice, en la niñez adolescencia, el cerebro se reorganiza y elimina muchas conexiones sinápticas, ¿no? Ese es un tema interesante, saber qué es lo que sucede en el cerebro del adolescente. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que también durante este desarrollo, porque hemos hablado inicialmente que tenemos que hablar del desarrollo del cerebro durante la adolescencia, porque está claro, y esto está científicamente probado, que el cerebro no está plenamente desarrollado en la etapa adolescente. Entonces, lo que tenemos es lo que algunos autores llaman como una paradoja del cerebro adolescente. ¿Esto por qué? Porque propiamente se plantea que hay una suerte de desbalance entre el crecimiento y activación de determinadas áreas del cerebro y aquellas que se encuentran en desarrollo. O sea, como que hay una parte del cerebro del adolescente bastante desarrollado, mientras que hay otra que propiamente todavía se encuentra en desarrollo, ¿no? Y por lo tanto tiene esto sus limitaciones. ¿Dónde se da la parte del cerebro que todavía está en desarrollo? Habíamos dicho que en la corteza prefrontal. ¿Y con qué se relaciona la corteza prefrontal en un cerebro adolescente? Tiene que ver con el tema del control de impulsos, como habíamos dicho, pero también tiene que ver con empatía, con conducta moral, con planificación de acciones. Entonces, al tener limitado el córtex prefrontal, vemos que se limita justamente de esta manera lo que es la conducta adolescente. Sujeto impulsivo, poco empático, ¿no? Dificultades para hacer un juicio moral y también para planificar su vida. ¿No? Le cuesta mucho proyectarse a futuro. Tiene dificultades para eso. Mientras que la paradoja está en que, si bien es cierto, este córtex prefrontal tiene sus limitaciones todavía porque está en desarrollo, tenemos lo que es las áreas subcorticales, ¿no? Que están relacionadas con el tema de emociones, de impulsos y de recompensas. Búsqueda de recompensa, esa persona que se lleva por sus impulsos, ¿no? Y esa persona emocional. También tenemos el tema de la hiperactivación de la amígdala. Esto permite que el adolescente esté al tanto y presente en todo lo que sucede a su alrededor, ¿no? Son hiperalertas a todo lo emocional, aumenta también sus niveles de memoria.
Entonces, lo que tenemos nosotros es efectivamente que la corteza prefrontal es una de las últimas en madurar, ¿no? El cerebro se desarrolla de atrás hacia adelante y propiamente la corteza prefrontal es una de las últimas que madura porque las funciones ejecutivas se van desarrollando lentamente en esta etapa. O sea, lentamente el individuo va, pues, eh, sabiendo cómo controlar sus impulsos y poniéndose más en el lugar del otro. Tiene que ver con funciones ejecutivas. Y como hemos dicho, más bien lo que tenemos desarrollado son las estructuras subcorticales relacionadas con emociones que se relacionan pues en contraposición con lo que es el lóbulo frontal. Entonces vamos a entrar ahora a una serie de explicaciones adicionales de todo lo dicho, ¿no? Cuando hablamos según las neurociencias, entonces estamos hablando de estas funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son las que tienen que ver con el lóbulo prefrontal, requieren de un proceso de maduración neuronal prolongado. Y esto conlleva, como hemos dicho, dificultades para el planeamiento, para la atención, para la inhibición de respuestas, lo que puede afectar su capacidad de juicio y la toma de decisiones. En la misma línea, propiamente un estudioso Castro diferencia tres fases del desarrollo cerebral y enfatiza que la madurez de las funciones ejecutivas recién se alcanza en la tercera década de vida, lo cual confirma que la capacidad de los adolescentes para traducir su conocimiento en decisiones prudentes es significativamente menor que la de los adultos. Miren qué interesante. ¿Cómo se distingue el tema del conocimiento del manejo de esta información? O sea, el individuo puede saber efectivamente que determinadas conductas no están permitidas socialmente, tiene el conocimiento, pero no basta con el conocimiento, sino tiene que ver con justamente la capacidad que tiene el individuo de orientar su conducta en base a este conocimiento y de manejar propiamente sus impulsos en base a este conocimiento, cuestión que no tienen los adolescentes. Por otro lado, también, entonces, según los estudios, ahora estoy mencionando estudios, en el desarrollo del córtex prefrontal, que está encargada de la planificación, la inhibición de impulsos, la memoria operativa y el juicio moral, según Sowell, Thompson, Holmes, Jerningham y Toga, estas funciones resultan determinantes para evaluar riesgos, anticipar consecuencias y controlar la conducta. Son capacidades que no alcanzan su pleno desarrollo hasta la tercera década de su vida. Entonces, funciones que tienen que ver con evaluar riesgos, como habíamos dicho, anticiparse. O sea, normalmente el adolescente no suele anticiparse, le cuesta anticiparse a lo que pueden ser las consecuencias de una decisión, ¿no? Es más, no mide la probabilidad de que esto suceda, tiene dificultades para medir probabilidades. Castro refuerza esta idea al señalar que el cerebro humano madura siguiendo una secuencia de atrás hacia adelante, siendo los lóbulos frontales asociados al razonamiento abstracto, la organización y el control de emociones. Son los últimos finalmente en consolidarse. De este modo, mientras que la madurez física del cerebro se alcanza a los 12 o 13 años, la madurez intelectual básica alrededor de los 18, la madurez ejecutiva vinculada al control de impulsos y a la planificación anticipada de comportamiento no se consolida sino hasta los 25 años. Entonces se distingue, como pueden ver ustedes, lo que vendría a ser la madurez física, la madurez intelectual y la madurez ejecutiva.
Entonces, ahí se plantea que en esta paradoja hay un fenómeno que es la asincronía entre el sistema socioemocional y el sistema cognitivo. No, sobre particular, también ha habido aportes de la Defensoría del Pueblo tratando de explicar lo que es el cerebro adolescente y propiamente indica que está muy asociado normalmente el adolescente a la búsqueda de recompensas no inmediatas y a la acción de la dopamina, que se activa tempranamente durante la pubertad, mientras que el segundo, vinculado al córtex prefrontal, madura de manera más tardía. Este desfase temporal implica que los adolescentes tienden a sobrevalorar la gratificación inmediata por encima de la reflexión sobre las consecuencias a largo plazo. Por otro lado, estudios como el del mercurio y otros sostienen que el crecimiento y maduración del cerebro está influenciado por las interacciones con el entorno. O sea, qué interesante, lo vimos justamente cuando hace un momento cuando hablábamos de de todo lo que implica, por ejemplo, la primera infancia, todo lo que es la estimulación, ¿no? Todo lo que son los afectos está claramente determinado que cuando una persona no recibe muestras de afecto temprano en su niñez, esto no ayuda a las conexiones neuronales, o sea, el afecto, el cariño, las expresiones que se tienen con los niños en edades tempranas repercute decididamente en lo que son las conexiones neuronales, ¿no? Entonces tiene que ver mucho también con el entorno, o sea, cómo se ha vivenciado la niñez, cómo se ha vivenciado también propiamente la adolescencia para que existan estas conexiones. Por lo tanto, se dice que la adolescencia, en la medida en que es un segundo momento de conexión neuronal y de poda, es una etapa de vulnerabilidad y de plasticidad. A esto se suma, ¿no? Es lo que nos plantea también Silva, donde dice que el adolescente normalmente oscila entre la necesidad de ser autónomo y la búsqueda de independencia, lo cual pues propiamente genera en ellos sentimientos de confusión y de temor ante los cambios que se va dando en su dinámica interpersonal. Esta misma plasticidad demuestra que los adolescentes poseen amplias posibilidades de apartarse de la criminalidad si se les brinda un entorno favorable para su reinserción. El adolescente, una de las características importantes del adolescente es que al estar en construcción de su identidad, no es un individuo que necesita diferenciarse de los adultos. Por eso que los adolescentes tienen su propia moda, tienen su propia jerga, tienen tienen su propia cultura musical, en fin, ¿no? O sea, tienen sus propias expresiones, pues todo esto es parte de ser adolescente, ¿no? Cada uno de nosotros hemos vivido de manera distinta nuestra adolescencia. Hemos buscado que nuestra ropa se diferencie de la de los adultos, ¿no? Y también hemos tenido nuestras propias modas y jergas. Entonces, propiamente esto es muy natural y es muy necesario, porque tiene que ver con la construcción de identidad en el individuo. Entonces, y esto tiene que ver efectivamente con el tema de ser autónomo. O sea, se necesita diferenciarse a tal punto que el adolescente suele ser aquel que también cuestiona la autoridad, ¿no? O sea, desobedece a la autoridad, cuestiona las normas. ¿Por qué? Porque propiamente necesita demostrarse que verdaderamente son, o sea, son útiles las normas, ¿no? Y necesita cuestionar la autoridad también para diferenciarse del adulto, ¿no? Reafirmar su identidad como una persona que piensa distinto al adulto. También justamente en relación a la etapa adolescente, Oliva ha señalado como característica la búsqueda de sensaciones, ¿no? No es justamente esta búsqueda de sensaciones o de asumir riesgos, ¿no? Que tiene que ver con la adrenalina, ¿no? O sea, esa búsqueda, esa necesidad de sentirse vivo, joven, ¿no? Que es capaz de hacer muchas cosas que otros no pueden hacer.
Hallazgos crecientes establecen su explicación en los cambios cerebrales que se originan. Por ejemplo, la búsqueda de sensaciones como el consumo de alcohol, relaciones sexuales sin protección o conductas ilícitas tienen en común la búsqueda de una excitación fisiológica. Sin embargo, este rasgo de personalidad también es percibido de manera positiva por otros autores, porque se plantea que en realidad el hecho de que haya una actitud evasiva de los riesgos podría originar el desarrollo deficitario en algunas tareas. O sea, el hecho de que evadan los riesgos no ayudaría a que el individuo construya una identidad personal, a desarrollar la creatividad, la iniciativa personal, la tolerancia ante el estrés o la estrategia de afrontamiento. O sea, son estudios que dicen que esto es necesario, que asuma riesgos es necesario porque tiene también su lado positivo, que es, ahí está explicado. También entre las razones para que prevalezca la asunción de riesgos en la conducta adolescente, Gardner indica que se encuentra el carácter cognitivo, ¿no? Que puede explicarse en su percepción de invulnerable. O sea, el adolescente cuando asume riesgos se percibe invulnerable. Y también tiene serias limitaciones, ¿no? En el razonamiento probabilístico, ¿no? De que pueda suceder algo negativo, ¿no? Propiamente eh, quita la posibilidad de que pueda tener una consecuencia negativa las conductas que realiza. Y por lo tanto, infravalora el peligro, que se deriva finalmente de conductas arriesgadas en que puede estar implicado. A lo que se suma la mayor valoración de las consecuencias inmediatas de su comportamiento, postergando los probables resultados a largo plazo. Y bueno, y más aún si a esto se suma, ¿no? También es un tema importante, la influencia de los pares. Otra característica de los adolescentes es que son sujetos que naturalmente son sociables, ¿no? Y que siempre están acompañados por amigos, porque son aquellos con los cuales comparten, pues prácticamente estas culturas construidas del adolescente. Y propiamente en la medida en que busca ser valorado y reconocido por sus pares, muchas veces son capaces de asumir riesgos para propiamente lograr ese reconocimiento. Entonces, estos déficits de carácter cognitivo o propiamente también se le llama factores ejecutivos, ¿no? Se añaden todo, o sea, se plantea todo esto de las neurociencias, las cuales, como hemos dicho, revelan que el córtex prefrontal incide en la planificación de acciones, la toma de decisiones, la autorregulación de comportamiento en la adolescencia hasta lograda la adultez temprana. Así también el sistema mesolímpico, que está relacionado con la motivación y la recompensa, como sucede, por ejemplo, al adoptar decisiones en relación al sexo. A esto se suma una hiperexcitabilidad producto de los cambios hormonales. O sea, pues también una cuestión que es importante no dejar de mencionar es que ya a nivel propiamente biológico y todo el impacto que tiene a nivel cerebral está el tema hormonal, ¿no? Que también es parte de la adolescencia, ¿no? Cómo se desencadena todo el tema hormonal. Entonces, otra cuestión también importante es los estudios que se han dado para distinguir entre lo que es vivir la adolescencia en un varón y vivir la adolescencia en una mujer, lo cual se suele vincular justamente con los cambios hormonales. Se plantea propiamente que los estrógenos, ¿no? En las mujeres favorecen a una inestabilidad emocional,
mucho más sensibles, ¿no? Justamente en la etapa adolescente, mientras que la testosterona se encuentra más vinculada con comportamientos de corte agresivo. Entonces, de alguna manera, esto podría en parte explicar, porque en realidad es un tema de lo más complejo, el hecho de por qué tenemos propiamente más varones privados de libertad que mujeres. Esto tanto en el ámbito adolescente como en el ámbito adulto. A estas cuestiones biológicas e individuales se suman cuestiones contextuales referidas al tema de cómo se socializa. Pues obviamente con respecto a la mujer hay una mayor exigibilidad, ¿no? Propiamente en la dinámica familiar. A la mujer se le exige más, fundamentalmente también desde una perspectiva de género, lo que podrían ser tareas domésticas, mientras que frente al varón, el varón suele dársele más libertad. Entonces, también esto podría ser un factor para explicar lo que es esta delincuencia temprana diferenciada entre adolescentes, varones y mujeres. También hay una explicación, como hemos visto, acabo de decirlo, de una perspectiva de género, en donde los varones se espera que sean arriesgados y que las mujeres sean prudentes. Y esto tiene que ver justamente como lo que decíamos con respecto a los roles culturalmente asignados, ¿no? Si un varón no es capaz de asumir un riesgo, entonces pues ya va a ser descalificado por sus pares. Entonces los adolescentes varones suelen tener una mayor presión social para asumir conductas de riesgo, así como para mostrar y mostrarse que cumple con las condiciones para desempeñarse como varón en la sociedad, lo cual constituye pues en sí entonces un factor de riesgo cultural. Muy bien, entonces hasta aquí he querido plantearle el gran avance que tiene el tema de las neurociencias, en donde nos plantean cómo hoy en día determinadas conductas en los adolescentes tienen su explicación en el conocimiento del cerebro. Cómo hablar de un adolescente es hablar de un cerebro en desarrollo y cómo justamente la parte del cerebro que está en desarrollo termina siendo vital para lo que es la toma de decisiones y para el control de impulsos. Y esto está directamente vinculado con las infracciones a la ley penal por adolescentes. Entonces, decíamos más temprano, hablar de o infracción a la ley penal en adolescente es aludir a factores de riesgo, pero factores de riesgo que pueden ser a nivel relacional, ¿no? En donde que tiene que ver con cómo interactúa o cómo se relaciona el adolescente en relación a la escuela, en relación a su familia, pero por otro lado también factores de riesgo a nivel personal y en donde estamos viendo que la adolescencia en sí se constituye también un factor de riesgo cuando también estamos diciendo que los adolescentes pues están en una etapa en que todavía no han desarrollado plenamente también su capacidad empática. Escuchaba yo hace poco un ejemplo de lo que puede significar para un adolescente de repente no cumplir con la norma en la casa de llegar a una hora determinada e incumple la norma. Y no es empático con sus padres que lo están esperando y que pueden estar preocupados por él. Entonces, y tampoco, o sea, tiene la capacidad de medir los riesgos de lo que esto implica en el momento que retorne a casa y las consecuencias que va a tener por parte del enfado de sus padres. Entonces, todo ello justamente nos explica en parte lo que puede ser una conducta adolescente. Por otro lado, ya desde aspectos criminológicos, aquí nosotros tendríamos que hacer referencia a lo que es la criminología del desarrollo. La criminología del desarrollo justamente es una teoría explicativa de la delincuencia juvenil.
Lo que busca es estudiar lo que son las trayectorias delictivas, ¿no? O sea, en otras palabras, busca graficarnos todo lo que ha sido la trayectoria de vida de un sujeto, desde, o sea, por qué es cuando el sujeto comienza a delinquir, ¿no? Y por qué este desengancha con lo que es el delito o por qué este continúa delinquiendo. Entonces, el objetivo de la criminología del desarrollo es la identificación y explicación de vínculo entre eventos pasados y resultados posteriores. Es decir, como les decía más temprano, el individuo no se hace delincuente de la noche a la mañana. Tampoco el individuo nace delincuente, que son dos de las grandes respuestas que históricamente se ha dado por qué el hombre delinque, sino que sencillamente en el devenir de la historia del individuo van sucediendo una serie de factores de riesgo que van interactuando de manera compleja para favorecer a que tempranamente éste se involucre en infracciones a la ley penal. Entonces, lo que hace la criminología del desarrollo contribuye a comprender los motivos por los cuales se empieza a cometer delitos, motivos por los cuales se persiste en la comisión de estos, motivos por los cuales se hacen más frecuentes y variables en función a la gravedad de los actos, y eso tiene que ver con escalonada, o los motivos por los cuales se hacen más versátiles y o especializados, y hasta los motivos por los cuales se desiste, o sea, se da el desistimiento, lo que conversábamos más temprano, los motivos por los cuales el individuo deja finalmente de delinquir. La criminología del desarrollo, entonces, hace una gran diferencia. Se plantea que hay dos tipos de delincuencia. Hay una delincuencia común y hay una delincuencia distintiva. En la delincuencia común solemos encontrar, pues, los delitos de más baja gravedad o actos delictivos leves, mientras que hay otra delincuencia que es distintiva o persistente, que se encuentra asociada normalmente a dificultades más de corte social y psicológico. Entonces, vamos a hablar de esto pronto, recuérdenlo, lo que es la delincuencia persistente y la transitoria. Pero por otro lado, la criminología del desarrollo nos plantea que es importante ver que dentro de los factores de riesgo que contribuyeron a que un adolescente se involucre en una transgresión a la ley penal, podemos hablar de factores de riesgo estáticos y de factores de riesgo dinámicos. Los factores de riesgo estáticos ya son parte de la historia personal del adolescente. Por ejemplo, un factor de riesgo estático es el hecho de haber padecido violencia en los primeros años de su vida. Eso ya no cambia, ya no hay forma de intervenir sobre esto. Ya justamente este individuo lamentablemente aprendió a resolver sus conflictos a través de la violencia. Pero también hay factores de riesgo dinámicos, los cuales son aquellos que finalmente sí, son los cuales se puede incidir con intervenciones para atenuar sus efectos. Un factor de riesgo dinámico podría ser justamente el hecho de ayudar a que este adolescente sepa elegir sus amistades, ¿no? Entonces, ahí hay un factor de riesgo importante porque este adolescente de repente era terriblemente influenciable, su personalidad era muy influenciable y no sabía elegir sus amistades. Entonces, es un factor de riesgo dinámico. ¿Por qué es importante hacer el distingo entre los factores de riesgo estáticos y dinámicos? Porque las intervenciones con adolescentes en conflicto con la ley penal tienen que darse sobre los factores de riesgo
dinámicos. Sobre los factores de riesgo históricos no hay nada que hacer. Y al incidir sobre los factores de riesgo dinámicos, hay que entender que a estos se les conoce como las necesidades criminógenas. O sea, ¿qué necesidades criminógenas tiene este adolescente para intervenir? Y ahí se habla de factores de riesgo dinámicos. Interesante las gráficas. En realidad, este tema de los adolescentes en conflicto con la ley penal ha dado lugar a muchos estudios longitudinales, ha dado lugar a mucho multianálisis para poder tratar de entender, ¿no?, cómo es que el individuo deviene en delincuente. Y bueno, lo que se conoce que dentro del proceso de desarrollo adolescente, en realidad podemos ver nosotros que hay como que nos plantean dos caminos, dos opciones, ¿no es cierto? En donde es fundamental el tema de los factores protectores, porque estamos hablando mucho de factores de riesgo, pero no hemos hablado de factores protectores. Factores protectores, a diferencia de los factores de riesgo, son aquellos que disminuyen la probabilidad de que un adolescente se involucre en una transgresión a la ley penal. Un factor de protección puede ser un buen referente familiar, ¿no? El hecho de que en casa haya autoridad, pero también hay afecto, ¿no? Entonces, no se perdió la autoridad, pero también hay afecto, recibe afecto el adolescente. Y el adolescente propiamente, por temor a defraudar a quien ama, que puede ser su padre o su madre, pues este también busca orientar sus conductas. Sus factores de protección. Es importante conocerlos. Pero ¿qué pasa si en vez de factores de protección lo que se dan son eventos de vida estresantes, que finalmente son factores de riesgo, ¿no? Como decíamos, de repente la violencia en casa es un evento de vida estresante, ¿no? Entonces, los factores protectores originan oportunidades de desarrollo en el individuo, ¿no es cierto? Y esto puede originar, sí, un comportamiento adaptativo, social, pero también puede dar lugar a un comportamiento transgresor que es muy parte muchas veces de ser adolescente, ¿no? Pero cuando ya hablamos de un proceso de desarrollo en lo cual hay eventos de vida estresantes, lo que surgen son los factores de riesgo a que hemos referido y cómo los factores de riesgo inciden necesariamente cuando estos interactúan de manera compleja en el individuo, como pueden ser pues el hecho, como les decía, de pertenecer a una familia donde hay violencia, el hecho de dejar de asistir a la escuela, ¿no? Y utilizar las horas que tendría que estar en el aula, en estar en las calles con otros amigos que tienen conductas antisociales, o propiamente el hecho de consumir drogas, ¿no? Son factores de riesgo. Entonces, al sumarse a la etapa adolescente factores de riesgo de carácter criminógeno, entonces puede dar lugar a qué? A un comportamiento delictual temprano o propiamente a una reincidencia, o sea, a una continuación de conductas delictuales. Un tema importante que justamente quería plantearles es lo que les mencioné más temprano en relación a lo que es una delincuencia transitoria y lo que es una delincuencia persistente según la criminología del desarrollo. ¿Qué nos quiere decir esta gráfica? Es una gráfica de Moffitt en el 93, pero que se mantiene. Y en realidad es un tema de carácter internacional, o sea, es ser adolescente, lo que implica o se relaciona con lo que es la infracción a la ley penal. Miren ustedes, aquí en esta gráfica nos hablan de una delincuencia transitoria y es, como ven ustedes, un volumen mayor, pero que pero que tiene que ver fundamentalmente con que el adolescente comienza a transgredir la ley en la etapa adolescente. O sea, la etapa adolescente favorece por todas las características que hemos tenido que visto, ¿no? Desde el enfoque de las neurociencias, propiamente desde la perspectiva también social,
¿no? Y por la perspectiva biológica, en fin, el adolescente tiene una serie de características que de alguna manera favorecen a que éste transgreda la ley penal, ¿no? No es un tema determinante, no es el hecho obviamente de ser adolescente va a transgredir la ley penal, pero sí va a transgredir normas. O sea, en realidad, todo adolescente transgrede normas. Y si nosotros no hemos transgredido normas en nuestra adolescencia, posiblemente no hemos vivido nuestra etapa adolescente. Pero el adolescente se caracteriza por la transgresión de normas tan eh, inofensivas como tocar un timbre e irse corriendo, ¿no es cierto? O como, por ejemplo, propiamente escribir encima de un carro que está sucio, ¿no? Entonces, hay una serie de transgresión de normas de carácter también social y que tiene lugar en la adolescencia, porque es parte de ser adolescente. Pero claro, acá estamos hablando de obviamente transgresiones mayores porque tienen que ver con otros factores de riesgo que se acumularon en la etapa adolescente. Pero en la medida en que se inició en la etapa adolescente, es transitoria, porque la adolescencia es transitoria. Y por lo tanto, al llegar la madurez, el sujeto desiste de continuar en en una conducta de transgresión a la ley. Ya no continúa, porque llegó a la adultez. Llegar a la adultez es control de impulsos, ¿no? Medir lo que son los riesgos, o sea, llegar a la adultez es tener pues plenamente desarrollado el córtex prefrontal del cerebro. En cambio, cuando se plantea, ¿no? Cuando estamos frente a aquellos que iniciaron tempranamente, no fue tanto la adolescencia, fueron factores más de corte personal, pero que van mostrando tempranamente rasgos psicopáticos. Por ejemplo, el hecho de muy pequeños, por ejemplo, disfrutar con hacer sufrir a los animales. ¿No? Entonces ahí ya se ven ciertas conductas crueles, ¿no? O el tema del bullying en el colegio, que no le importa hacer llorar a sus compañeros burlándose de repente de algún defecto físico. Entonces, bueno, hay que poner mucha atención al tema de las conductas de bullying en los colegios, porque esto verdaderamente podría también denotar la necesidad de intervenciones para ayudar tempranamente a desarrollar empatía y que puede estar revelando rasgos psicopáticos. Entonces, propiamente, cuando se inicia a edades muy tempranas, hay un mal pronóstico. El pronóstico es que continúe transgrediendo la ley penal llegada la adultez, porque no fue la adolescencia lo que de alguna manera favoreció a la transgresión a la ley. Entonces, esa es la delincuencia persistente porque no tiene que ver con la etapa adolescente. Si ustedes me preguntan cuál es la delincuencia que más incidencia tiene estadísticamente, definitivamente es la delincuencia transitoria. Definitivamente. Y hay casos difíciles, sí, que ameritan justamente la necesidad de intervención psiquiátrica en adolescentes, por supuesto que las hay. ¿No? Y esto en realidad, pero no es en el mismo volumen de la delincuencia transitoria, es aproximadamente 30%, aproximadamente, mientras que 70% es una delincuencia transitoria. Muy bien, por otro lado, también se plantea el modelo en lo que es la intervención de riesgo, necesidad y receptividad. Lo que vemos nosotros, bueno, vamos a explicarlo un poquito más este modelo del RNR, pero lo que sí nos plantean estos estudios que estamos ahí mencionando es que hay 8 factores de riesgo criminogénico de mayor peso predictivo. O sea, hay factores de riesgo que de alguna manera inciden más en que el adolescente termine transgrediendo la ley. Como les había dicho, un factor de riesgo importante es la conducta antisocial previa, o sea, y temprana del individuo.
un patrón de personalidad antisocial, variables cognitivas que tienen que ver justamente con esta parte prefrontal del cerebro que también hemos hablado, amigos y pares de alto compromiso delictivo, baja supervisión parental, abuso de sustancias, escolaridad deficiente y uso del tiempo libre. Pero cuando hablamos de este modelo de RNR, en realidad queremos explicar de qué se trata. Parte del principio de riesgo, del principio de necesidad y del principio de responsividad. El principio de riesgo tiene que ver con lo que hemos conversado en términos de la posibilidad que hay de que ya pues habiendo infringido la ley, éste pueda volver a reincidir. Y permite esto finalmente medir si hay un riesgo, porque vamos a ver de este tema, o sea, ya a partir de lo que han sido todos estos estudios de identificar factores de riesgo, factores de protección, se ha dado lugar a lo que son instrumentos de valoración de la predictibilidad de que un adolescente vuelva a involucrarse en transgresiones a la ley penal. O sea, se mide la predictibilidad. ¿Esto quién lo hace? Los equipos técnicos multidisciplinarios en los juzgados o en los centros juveniles. Entonces, claro, cuando hablamos del riesgo, ahí lo que estamos hablando es el riesgo, acá lo que se mide es el riesgo que este adolescente continúe en una trayectoria delincuencial. ¿Para qué? Para que podamos nosotros orientar la intervención. ¿Hacia qué? Hacia los factores de riesgo dinámicos. Entonces ahí surgen lo que habíamos conversado, las necesidades criminógenas. Y finalmente, ¿no? Lo que se busca es también el principio de responsividad, en donde se quiere que el adolescente asuma su responsabilidad frente a los hechos cometidos a través del uso de métodos o estrategias de aprendizaje cognitivo social. Entonces tiene que ver con una forma de intervenir con los adolescentes. Por otro lado, hay un modelo interesante de buenas vidas, ¿no? Que surgió en crítica a este modelo del RNR, que consideran que, bueno, que trabajar con factores de riesgo no es suficiente, que hay que también poner atención a las fortalezas de los delincuentes, los recursos y apoyos de que disponga en su entorno. Termina siendo un papel fundamental para lo que es su proceso de reinserción. Se da un apoyo al paradigma del desistimiento, el cual se entiende como el término de un periodo de involucramiento en la conducta criminal, entendido como un proceso, o sea, respalda lo que hemos hablado de la teoría del desistimiento. Acá se trata de dejar de preguntarse por qué las personas cometen delitos, o sea, cuáles son los factores de riesgo que pueden haber contribuido, y pasa a preguntarse por qué las personas dejan de cometer delitos, y eso es teoría del desistimiento que les mencionaba más temprano. Entonces, este modelo busca desarrollar fortalezas del individuo y se plantea, pues, dos clases de desistimiento. El primario, que consiste en aquellos periodos breves en que la persona no delinque, y el desistimiento secundario, que se produce con un cambio en la identidad que la persona asume, tomando esto un rol de actor prosocial en su comunidad. Es bastante interesante porque definitivamente cuando hablamos nosotros de este desistimiento secundario, ¿no? Estamos hablando de cómo será la construcción de una identidad prosocial, o sea, cómo el individuo se distancia de lo que fue en su momento la transgresión a la ley penal. Yo antes yo estaba errado, ¿no? Yo antes estaba metido en una situación de delitos, pero ya, o sea, mira el delito como un hecho pasado.
no como un hecho presente. En la actualidad, el sujeto ya se asume de manera distinta. Eso es muy interesante que tiene que ver con las narrativas criminológicas, en donde cuando uno conversa con los adolescentes y va descubriendo que cuando estos ya están preparados para reintegrarse a la sociedad, ellos ya se asumen de manera distinta, ya ven en ellos verdaderamente aprendizajes que antes no habían identificado. O sea, yo, por ejemplo, entrevistando para un trabajo que hice de una tesis, los chicos me decían, por ejemplo, no estaban metidos en lo que eran los jardines de la paz en el cementerio. Y ellos me decían, o sea, uno de ellos recuerdo que me planteaban, yo nunca supe lo que yo podía ser jardinero y que tenía habilidades para ser jardinero. No sé, como que hay un redescubrimiento en ellos de lo que pueden hacer y cómo esto los distancia finalmente de la infracción a la ley penal o de una continuidad o una trayectoria en la infracción a la ley penal. Entonces, importante reconocer este modelo, porque este modelo nos plantea no solamente la valoración de los factores de protección, ¿no? Que un factor de protección puede ser este, ¿no? El redescubrimiento del adolescente de que tiene otro tipo de habilidades y también el hecho de que nos refiera a este modelo al tema del desistimiento. Entonces, también este modelo, ¿no?, que estamos comentando se sustenta en la idea que las personas poseen consciente o inconscientemente un plan de vida al que aspiran. Y en la medida en que no pueden hacerlo de manera prosocial, recurren a decisiones equivocadas involucrándose en el delito. Entonces, el objetivo general está en atender aquellas necesidades no criminógenas del individuo y desarrollar su capacidad de satisfacer estas de manera adecuada. Esto no significa que se desatiendan sus necesidades criminógenas, sino que el modelo lo que hace es priorizar que la persona pueda llevar una vida positiva, basado en sus fortalezas, brindándoles oportunidades, ¿no? Para que puedan finalmente desarrollar conductas prosociales que favorezcan a la construcción de una identidad distinta. A través de estas herramientas, el infractor lograría generar también un cambio en la percepción social que lo etiqueta como delincuente, promoviendo que en la sociedad se generen representaciones sociales del delito diferentes que disminuyan la estigmatización y exclusión del penado. Otro tema importante vinculado con todo esto es cómo se enfatiza tanto en el tema de lo cognitivo-conductual, ¿no? Lo cognitivo-conductual tiene que ver pues justamente en mejorar las capacidades cognitivas de las personas y entrenarlas en el control emocional con el objetivo de dirigir más eficazmente su propia conducta, ¿no? Eso tiene que ver con también ayudarlos a modificar sus pensamientos, sus actitudes, sus razonamientos, ¿no? Y las capacidades cognitivas de resolución de problemas interpersonales entre ellos. Entonces, se plantea, ¿no?, que los comportamientos delictuales resultan de los excesos y de los déficits de habilidades comportamentales, que tiene que ver, pues, justamente de lo que son las habilidades para la vida de la OMS. Entonces, bueno, en realidad estudios también realizados a nivel nacional nos ayudan a identificar cuáles podrían ser factores de riesgo encontrados en adolescentes peruanos. Lo que hemos podido ver es que de manera muy incidente se da el tema de historia de violencia en el hogar, historia de maltrato infantil, historia delictiva de sus padres o cuidadores,
separación temprana de sus padres o cuidadores y el rechazo de grupo de iguales. A nivel individual, historia previa de actos antisociales, rendimiento previo en la escuela, intentos de autolesión, impulsividad y búsqueda de sensaciones. Son las que más destacan propiamente de los estudios que se han realizado y que nos dejan ver cuáles serían más o menos los factores de riesgo predominantes en adolescentes en conflicto con la ley penal en el Perú. Y bueno, en realidad tiene que ver también con una serie de aportes que vienen justamente buscando identificar eh, cuáles podrían ser algunas variables importantes que pueden haber favorecido en su momento a infringir la ley penal y por lo tanto lo que se hace necesario cambiar para lograr insertarlo socialmente. Entonces, cuando hablamos de factores que reducen la probabilidad de continuar en conductas antisociales, hablamos del desarrollo de capacidades cognitivas, de habilidades empáticas, pero también hablamos de familia y pares prosociales, de creencias y valores altruistas, de relaciones de pareja segura. El tema de la paternidad y maternidad también es un factor que favorece el desenganche delictivo, ¿no? Y propiamente también actividades de corte escolar o laboral y el buen uso del tiempo libre. Todo esto favorece finalmente el desenganche delictivo según este estudio. Muy bien, yo quiero justamente ir pues cerrando esta parte con lo que ya son instrumentos de valoración de riesgo, ¿no? O sea, los instrumentos de valoración de riesgo que se vienen aplicando, como les decía yo, en los juzgados o en los centros juveniles para medir predictibilidad de continuación en trayectoria delictual, pues tenemos nosotros, por ejemplo, muy utilizado SABRI. El SABRI es una herramienta de evaluación profesional estructurada utilizada, como hemos dicho, para valorar el riesgo de violencia. Este SABRI está elaborado para aplicarse a adolescentes de 12 a 18 años. Busca identificar factores de riesgo y factores de protección a fin de favorecer a lo que vendría a ser el plan de tratamiento individual en el adolescente y el seguimiento del caso. Esta herramienta consta de 24 ítems de riesgo y 6 de protección. Y finalmente los factores de riesgo se codifican, se evalúan y se obtiene como resultado que un riesgo alto, moderado o bajo. Mientras que los factores de riesgo, mientras que los factores de protección propiamente no arrojan un resultado, sino sencillamente se marcan si están presentes o ausentes en la dinámica de vida de este adolescente. Este SABRI es muy utilizado, en Perú se utiliza, sobre todo para, repito, para lo que son infracciones que implican violencia. Por otro lado, tenemos otro instrumento de valoración del riesgo que es el ERASOR y DASH-13. Este es una herramienta especializada para adolescentes con conductas sexuales abusivas. Cometa, que es la institución a la cual pertenezco también, esta institución hizo una validación y adaptación del ERASOR. Lo que hizo fue, pues, sacar una muestra, ¿no? Se vio justamente en principio cuántos adolescentes estaban privados de libertad y lo que teníamos era, en esos momentos, en el 2023, 1.766 adolescentes en los centros juveniles. De estos adolescentes se buscó sacar una muestra, ¿no? De la cantidad que había con respecto a aquellos que habían estado involucrados en conductas sexuales abusivas. Y se planteó, pues, las infracciones de violencia sexual de menor de edad, la violación sexual y actos contra el pudor. Ahí la cantidad que se encontró
de los adolescentes que habían incurrido en estas conductas y que estaban privados de libertad a nivel nacional. Pero propiamente para sacar una muestra significativa, se planteó propiamente la cantidad de 196 adolescentes varones. Los instrumentos que se utilizaron eh, para esta validación fueron el ERASO, que les vengo comentando, el DASH 13, ¿no? El ERASO refiere a factores de riesgo de adolescentes involucrados en conductas sexuales abusivas. El DASH 13 tiene que ver con factores de protección. Ustedes fácilmente pueden encontrar toda esta información en Internet, también del que acabo de mencionar, del SABRI. Y bueno, también se tuvo una ficha de datos generales para recoger algunos datos importantes, como por ejemplo la procedencia de los adolescentes que habían incurrido en estas infracciones, y vemos que el más alto porcentaje estuvo en el ámbito urbano, el grado de instrucción que se encontró en realidad, estábamos hablando de una secundaria incompleta. A su vez también se les preguntó si trabajaban y si estudiaban antes de ingresar al centro. La mayoría, un importante 68,9 estudiaba, y de trabajo un 70,4 trabajaba, aunque no sabemos en qué condiciones. Y una pregunta que se planteó, porque existe mucha teoría con respecto a esto, de que de que los adolescentes agresores sexuales son víctimas no tratadas a tiempo, que en algún momento han sido también agredidos. Se pudo constatar que no, al menos de lo declarado por los adolescentes, el 88,3% no manifestó haber sufrido ninguna agresión sexual. Em, También vimos justamente que la infracción más cometida era infracción sexual de menor de edad, ¿no? Cuando hablamos de violación sexual de menor de edad, estamos hablando de violación sexual de menores de 14 años. Aunque tengo que decirles que desde mi experiencia, rige aquí mucho el tema de la violación presunta. Sabemos que por ley los menores de 14 años no pueden tener relaciones sexuales, y si las tienen, se considera que ha habido violación presunta. O sea, no pueden dar un consentimiento válido con respecto a tener relaciones sexuales. Entonces, en este caso, lo que he tenido oportunidad de ver en realidad en distintos momentos es que lo que pasa, y habría que hacer en un momento un distingo al respecto, ¿no? Es que muchas veces es en relación de enamorados. O sea, tenemos adolescentes de 16 años con adolescentes de 13 años, y propiamente como tiene menos de 14 se considera violación presunta. El sexo, vemos nosotros que mayoritariamente en un 79,6% fue mujer. El tipo de relación que tuvo con su víctima, vemos que normalmente es del entorno, el amigo, vecino, pero también el familiar. Y vemos también que en la mayoría de las veces lo hicieron solos, aunque en algunos casos fueron varios los que participaron en esta violación múltiple, un 19,4%. Las edades de las víctimas fue un tema, como les digo, bastante significativo, porque vemos que un porcentaje alto tenemos adolescentes que como víctimas tenían 13 años, lo cual podría estar indicando un importante porcentaje en relaciones de enamorados y donde ha habido violación presunta. Pero todo esto como hipótesis para descartarse. Pero también vemos, como ustedes pueden verificar ahí, que las víctimas tenían edades muy pequeños también, ¿no? Y bueno, y también hay de 14, 15, 16 años, ¿no?
Entonces también se preguntó sobre el tema de las drogas y vemos que, bueno, en realidad es un tema importante este porque no necesariamente es el consumo de drogas un factor de riesgo para lo que son conductas sexuales abusivas, sino que se habla mucho de las distorsiones cognitivas. O sea, en otras palabras, del error que tiene, o las creencias erradas que tiene el adolescente al, contra la voluntad de su víctima, tener relaciones sexuales. Esto pues, en realidad, estas distorsiones cognitivas es parte del tratamiento que se les da en los centros juveniles. Ahora, estas distorsiones cognitivas también tienen relación, obviamente, con el enfoque de género, ¿no? Un enfoque de género es importante también verlo ahí como como un enfoque transversal de análisis. Pero una cuestión que en realidad no deja de ser un tema esperanzador, digámoslo, pero en realidad un tema también que amerita mucha reflexión, es que del resultado del análisis de este instrumento, que está basado pues en la criminología del desarrollo, que está basado en justamente en lo que venimos hablando, ¿no? De esta evaluación de factores de riesgo, de factores de protección, es que el riesgo de que estos adolescentes se volvieran a involucrar en una infracción similar era muy bajo, o sea, era bajo. Y en cantidad de 95,9% de adolescentes tenían riesgo bajo. O sea, lo que había sido finalmente una situación que sucedió, eh, que en realidad, lamentablemente, sin medir riesgos, guiados por la impulsividad, en fin, por tantas cuestiones que hemos visto también del adolescente como etapa de desarrollo cerebral, pero también con otros factores de riesgo que puedan haberse sumado, distorsiones cognitivas, como dijimos, pero que terminaban siendo un hecho ocasional. O sea, no hay probabilidad de que continúen transgrediendo la ley, agrediendo sexualmente a nadie. Y un riesgo moderado tenían 3,6% y un riesgo alto 0,5%. Cuando hablamos de riesgo bajo, por favor que se entienda, porque yo me he encontrado con fiscales en audiencias que en realidad no entienden este tema, y creen que en riesgo bajo es que hay riesgo de todas maneras. Hay riesgo, pero es bajo. No. O sea, hablar de riesgo bajo es lo mínimo obtenible. O sea, en otras palabras, quita la probabilidad de que este adolescente continúe y que vuelva a transgredir la ley penal con esta infracción. Entonces, eso es fundamental saberlo y todo esto tiene que ver con criminología del desarrollo, factores de riesgo y lo que venimos conversando. Y tiene que ver también con el hecho de que cuando propiamente se hace una evaluación inicial, como hemos dicho, porque claro, en el juzgado, el equipo técnico, si el joven está en comparecencia del juzgado o el equipo técnico del centro juvenil, si está en lo que es detención preventiva, la cosa es que hay una evaluación inicial para medir los factores de riesgo y de protección y esto da lugar a un plan de intervención. Y este plan de intervención tiene que conocerlo el juzgado y tiene que progresivamente mandársele informes al juzgado para que se sepa cómo va evolucionando el adolescente. Pero también, o sea, permite entonces todo lo que es la evaluación de riesgo, ayuda a la autoridad judicial a saber qué es lo que se necesita trabajar con este joven, conocer sus necesidades criminógenas, ayuda a los equipos técnicos para saber hacia dónde guiar los planes de intervención individual. Bueno, este tema de los factores de riesgo, de factores de protección, en realidad es un tema metido también en la ley porque la criminología del desarrollo se ha metido en la normativa, en el reglamento del decreto legislativo 1348. Algunas conclusiones.
La adolescencia es concebida como un factor de riesgo transitorio. La intervención de los equipos interdisciplinarios garantiza que la determinación de la sanción se ajuste a los principios de la especialidad. El aporte de la medición de predictibilidad contribuye a la motivación de la autoridad judicial. No hacerlo implicaría incurrir en una motivación insuficiente. La evaluación de la predictibilidad favorece la adopción de medidas conforme a las necesidades criminógenas que han sido identificadas inicialmente y que son materia de seguimiento en adolescentes durante toda la intervención. Los informes evolutivos deben tener relación con la evaluación inicial del adolescente a fin que coadyuve la revisión de la pertinencia de la continuidad de la medida socioeducativa, determinando si el tratamiento con los adolescentes ha cumplido o no con su finalidad. En realidad, yo he querido propiamente plantearles esta información sin entrar mucho en detalle de la función de los equipos técnicos y del juzgado, porque bueno, en mi segunda sesión a mi cargo, yo voy a entrar a ese tema, cómo ya interrelacionar todo lo que hemos visto ahora ya con lo que es los juzgados y los equipos técnicos. Muy bien, muchas gracias por su atención y bueno, quedo a la espera de las preguntas que consideren pertinentes. Muchas gracias, doctora María Consuelo, por la excelente ponencia brindada el día de hoy. Ahora vamos a dar por inaugurado la sesión de las preguntas. Invitamos a los participantes a formular sus interrogantes a través del chat o asimismo pueden activar su micrófono. Doctora, mientras los participantes se animan a hacer unas preguntas, de mi parte yo quisiera felicitarle por la ponencia y a su vez también formularle una pregunta por la interesante ponencia del día de hoy, en base a todo lo que usted nos ha explicado sobre las evidencias neurocientíficas que existen en el derecho a través de este tema. ¿Usted cree que es necesario modificar la normativa actual para ajustar la responsabilidad penal y los diferentes mecanismos educativos de transición en base a lo que usted explicó de los 18 a los 25 años, que es lo que dura esta figura del examen científico? Porque si bien es cierto, el código de responsabilidad de los adolescentes data solamente hasta antes de los 18 años, pero según estas investigaciones científicas, el cerebro en sí termina de desarrollarse hasta los 25. Entonces, se debería hacer una modificación o tal vez una ampliación a este plazo que nos pone el código. En realidad, en el Código Penal sí se hace distingo para otorgar una responsabilidad penal restringida justamente a los jóvenes hasta los 25 años. O sea, sí está vigente. Se atenúa, es una atenuante la edad del joven eh, y esto en realidad tiene su sustento legal en que propiamente es un sujeto que todavía no ha adquirido la madurez, pero ya estamos visto el día de hoy que en realidad hay todo un sustento científico al respecto. Pero claro, eh, yo creo que ya existe la respuesta, o sea, ya existe la respuesta. Tratarlos como menores de 18 años no sería viable, porque hay que también diferenciar lo que es la etapa hasta los 18 años a después de los 18 años. Entonces, sí hay una diferencia, hay una diferencia. La diferencia con respecto a los mayores de 25 años sí está dada con respecto también a los menores de 18 años. Se llama responsabilidad penal restringida. Excelente, doctora, gracias. Tengo una pregunta por el grupo. Nos indican, doctora María Consuelo, ¿qué tanto el Estado peruano está invirtiendo en la prevención de la delincuencia juvenil, sabiendo de las carencias que tienen los jóvenes en la actualidad? No, en realidad yo creo que lamentablemente no es parte
del interés del Estado, porque esto se visualiza en el presupuesto que se gasta en temas de educación, en temas de salud, ¿no? En temas de fortalecimiento de instituciones como las de MUNAS, ¿no? Que son servicios de acceso gratuito a la justicia para niños y adolescentes. Uno visualiza la falta de interés político en invertir seriamente en la infancia y de verdaderamente conocer cuáles son los factores de riesgo que podrían contribuir a un desencadenamiento temprano de infracción a la ley penal y contrarrestarlos, porque si ya sabemos qué es lo que favorece, pues hagamos políticas del Estado a todo nivel para ayudar a que estas conductas infractoras no se originen, ¿no? Por ejemplo, si el tema de crimen organizado, ¿no? Es un tema lamentable que está viviendo hoy en día nuestra adolescencia. Nosotros podemos decir, bueno, el adolescente de antes no trataría igual la ley penal que ahora. Es que antes no había lo que ahora hay, el crimen organizado, ¿no? Y la forma como se busca involucrar tempranamente a estos jóvenes en determinados sectores de nuestro país o barrios en donde la criminalidad es positivamente valorada. Entonces, eh, definitivamente el Estado no está actuando preventivamente. Entonces, el Estado lamentablemente está más bien teniendo reacciones punitivas y reactivas frente a lo que es la infracción cometida por adolescentes. Gracias, doctora. Ahora tenemos la pregunta de la participante Ibaña Rubí Pulqui Pérez. Menciona, bueno, escucha, doctora, excelente ponencia. ¿Cuál es su opinión sobre la ley que extiende la responsabilidad de los adolescentes entre 16 a 18 años para ser procesados como adultos? ¿Considera usted que en un futuro el Perú va a asumir responsabilidad internacional por no cumplir con las recomendaciones de la Convención de los Derechos de Niños y Adolescentes? Bueno, yo esperaría que prosperen las acciones de inconstitucionalidad que ha planteado el Colegio de Abogados de Ayacucho, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo, porque no quisiera que lleguemos ante instancias internacionales. Definitivamente el Estado peruano sí podría justamente tener una sanción política, de corte política, por tomar este tipo de medidas sin ningún sustento técnico ni científico. O sea, todo lo que hemos hablado el día de hoy tiene un sustento técnico y científico. Lo que tenemos que hacer para revertir las posibilidades de que un adolescente continúe en un enganche delictivo, o sea, conociendo los factores de riesgo, el tipo de intervenciones que tienen que partirse de atender sus necesidades criminógenas. Esto es ciencia, esto es evidencia. Lo que ha tenido lugar es propiamente una medida de corte del populismo, de lo que es un populismo penal, ¿no? De utilizar las normas penales para hacer creer a la ciudadanía que algo se está haciendo con respecto a la seguridad ciudadana. Cuando sabemos estadísticamente que la cantidad de delitos cometidos por adolescentes en relación a los adultos no llega ni al 1,7%. O sea, en realidad aquí lo que estamos haciendo más bien son medidas que van a afianzar factores criminógenos y vamos a más bien ayudar a que estos adolescentes continúen una trayectoria delincuencial futura como adultos. Porque están como lo hemos explicado, si desde las neurociencias propiamente estamos frente a un sujeto que todavía no tiene plenamente desarrollado el óvulo prefrontal, ¿qué puede implicar para un sujeto que está todavía en desarrollo, está privado de libertad por tanto tiempo? O sea, qué personalidades estamos construyendo en el encierro? Y estos, como son jóvenes, van a salir. Después de 20 años de haber estado privado de libertad, un joven de 16 años va a salir a los 36 años. ¿Y cómo va a salir? Entonces, definitivamente el tema es grave, es muy grave, ¿no? Es un tema muy delicado y espero en realidad que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse como es debido. Gracias, doctora, por la respuesta. Bien, no habiendo más preguntas por parte de nuestros participantes, vamos a dar por terminada esta cuarta sesión. A recordarles a nuestros participantes que la próxima semana tenemos tres clases, el día martes, miércoles y jueves.
Los esperamos a las 8 de la noche. Y una vez más, doctora, muchas gracias por la ponencia el día de hoy. Gracias por la invitación, un gusto saludarlos. Y bueno, qué bueno que estemos interesados en este tema de tanta importancia, de verdad, para la especialidad y también para el país. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, doctora. Nos vemos. Buenas Hasta noches. luego, gracias.